Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Miguel Macías Moreno. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Edison. Buen día, Miguel. Damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, magíster en filosofía, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus intereses investigativos están concentrados en epistemología, lógica, teoría social, teoría política, educación popular, entre otros. En el encuentro de hoy, como parte de la serie temática Epistemología, dialogamos con Edison Paredes Buitrón acerca del inductivismo. Buenos días, Edison. Buenos días, Edison, Miguel, Tito. Un gusto nuevamente estar en el programa, pues para compartir algunas reflexiones, algunos espacios reflexivos sobre las filosofías. Muchas gracias. Buen día, Edison. Y como ya lo dijo antes, Edison Aguilar, estamos en la serie temática Epistemología y hoy con lo que corresponde al inductivismo. En ese sentido, la primera pregunta es, ¿qué es el inductivismo? El inductivismo es una posición, una postura, una corriente filosófica que trata sobre el conocimiento y específicamente sobre el conocimiento científico. Y podríamos decir que esta posición inductivista es la posición predominante que fundamenta los criterios, por un lado, empiristas y positivistas en los distintos campos de la investigación, especialmente de lo que se llama investigación científica, y que tiene como base el razonamiento inductivo. Empiristas y positivistas forman las dos escuelas que han intentado de alguna manera formalizar lo que se ha llamado una visión común, una visión popular de la ciencia, que afirma que el conocimiento científico se deriva de los hechos. A partir del siglo XVII, en donde se produce la constitución de la física como ciencia con Galileo Galilei y posteriormente también con Newton y el desarrollo impresionante que tuvo la ciencia física durante el siglo XVII, XVIII y XIX y bueno, hasta nuestros días, incide mucho en esta perspectiva inductivista, aunque podríamos decir que la física no asume para la producción científica esta perspectiva, pero es la base, digamos, y los supuestos con los cuales se fundamentan el inductivismo. A partir del 17, el 18, en particular con John Locke, con George Berkeley y David Hume,
y luego también con Comte ya en el siglo XIX se va constituyendo esta perspectiva, ¿no? Y estas corrientes, estos autores, sostienen que el conocimiento tiene que derivarse de ideas implantadas en la mente por medio de la percepción sensorial. Los positivistas pues tienen una visión algo más amplia y menos orientada hacia lo psicológico, de lo que significan en términos generales los hechos, pero comparten esta opinión empirista de que el conocimiento tiene que derivarse de los hechos de la experiencia. También hay otra corriente, digamos así, del positivismo lógico. Los positivistas lógicos son una corriente, una escuela filosófica de Viena en los años que se constituyeron los 20 del siglo pasado, que retoma el positivismo de alguna manera introducido por Auguste Comte en el siglo XIX. Y lo que hace es un intento de formalizarlo, prestando mucho interés y mucha atención a la forma lógica de la relación entre el conocimiento científico y los hechos. Los empirismo y positivismo van a compartir el punto de vista de que el conocimiento, y especialmente el conocimiento científico, debe de alguna manera derivarse de los hechos alcanzados por la observación. Gracias, Edison. Algo nos ha adelantado cómo concibe el conocimiento el inductivismo, y en ese sentido la pregunta entonces es, ¿cómo concibe la ciencia el inductivismo? Para el inductivista, la ciencia es un conocimiento probado, verificado, comprobado. Entonces, la verificabilidad y la comprobabilidad se instauran como criterios de cientificidad. Cualquier conocimiento que pretenda considerarse ciencia tiene que cumplir estos criterios de verificabilidad, de comprobabilidad. En esa medida, pues, las teorías científicas se derivan de los hechos de la experiencia a través de la observación y de la experimentación. Por esta razón, pues la ciencia tiene como base aquello que podemos ver, que podemos oír, tocar, sentir, pero especialmente el ver, o sea, la perspectiva de la observación a través de los sentidos y sobre todo de la vista. Entonces, esto da pie para plantear que la ciencia es objetiva y por lo tanto se tienen que excluir de esta perspectiva objetiva las opiniones o las preferencias personales, así también como esta suerte de elaboraciones especulativas consideradas metafísicas. Entonces, el conocimiento científico es fiable porque es objetivamente probado, verificado, comprobado. Y esto se lleva a cabo, es decir, más bien, si se lleva a cabo la observación del mundo, de la realidad, de un modo cuidadoso, de un modo desprejuiciado, los hechos establecidos constituirán la base segura y objetiva de la ciencia. Si además es correcto el razonamiento que conduce desde la base fáctica, empírica de los hechos a leyes y teorías que forman el conocimiento científico, se puede suponer que el propio conocimiento resultante está también establecido con seguridad y por lo tanto también es objetivo. Con Edison estamos dialogando sobre el inductivismo. Nos presentó en una primera interrogante sobre qué es y nos acaba de mencionar cuál es la concepción acerca del conocimiento y de la ciencia desde el inductivismo. Ahora, ¿cuáles serían o cuáles son las características del inductivismo? Bien, dado que este inductivismo tiene como base la observación y la ciencia se inicia con la observación, para ello se requiere que un observador científico tenga los órganos de los sentidos en condiciones normales y además esté libre de prejuicios.
A los enunciados a los que se llega mediante esta observación se conoce como enunciados observacionales, de los cuales se derivarán mediante generalizaciones, teorías y leyes que constituyen el conocimiento científico. Entonces, este esquema de la observación mediante el sentido de la vista sugiere, digamos así, dos cuestiones que forman parte de esta concepción común o empirista de la ciencia. La primera es que un observador humano tiene un acceso más o menos directo a algunas propiedades del mundo exterior, en la medida en que el cerebro, la mente, pues registra esas propiedades en el acto de ver. Y la segunda es que los observadores, digamos, dos observadores que vean lo mismo, que vean el mismo objeto o la misma circunstancia o la misma escena desde el mismo lugar, pues de alguna manera tendrán que ver lo mismo. Entonces, una combinación idéntica, por ejemplo, de rayos de luz que alcance el ojo de cada observador será enfocada en sus retinas normales por sus lentes oculares normales y darán lugar pues a imágenes similares en los dos observadores. Así pues, una observación similar viajará al cerebro de cada observador pues a través de sus nervios ópticos normales, dando como resultado que los dos observadores vean lo mismo. Entonces, esta relación entre el pensamiento y la observación da lugar a estos enunciados observacionales, ¿no es cierto? Estos enunciados singulares que son derivados de la observación de un determinado fenómeno, de un determinado momento, en un determinado lugar, y también los enunciados generales que se refieren pues a todos los acontecimientos de un determinado tipo en todos los lugares, en todos los tiempos. Entonces, las leyes y teorías que forman el conocimiento científico son enunciados de este tipo, son enunciados generales, ¿sí? Universales, pero que son el resultado de alguna manera de esta serie de enunciados singulares que se refieren a hechos concretos. Entonces, las condiciones que tienen que cumplir los enunciados observacionales singulares para establecer generalizaciones universales son tres. Primero, que el número de enunciados observacionales sea grande. No se puede, digamos así, no es posible que de una sola observación de un hecho ya se deduzcan o se deriven enunciados generales. Tienen que ser un número grande de observaciones que generen también un número grande de enunciados observacionales que nos permitan hacer una generalización. Entonces, no es posible, repito, una generalización a partir de una sola observación. Se trata de una condición necesaria para, digamos, un tipo de generalización. En segundo lugar, que estas observaciones se repitan en una amplia variedad de condiciones. Entonces, si vamos observando lo mismo en distintas condiciones, modificando las condiciones de la observación, ese es otro de los elementos fundamentales para establecer una generalización. Y en tercer lugar, que ningún enunciado observacional aceptado contradiga pues estas normas o estas leyes universales derivadas de la misma experiencia. Y esta también es una condición esencial. El rato que haya una observación que contradiga una ley, pues eso puede bajar la teoría, ¿no? Entonces no es posible que haya ese tipo de contradicciones. Entonces, la forma o la modalidad de razonamiento que permite ir de los enunciados singulares a los universales, es decir, de la parte al todo, es lo que se denomina un razonamiento inductivo y un proceso de inducción. Entonces, en esta medida, pues hay dos aspectos
diferentes involucrados en la afirmación de que la ciencia se deriva de los hechos. Uno que concierne a la naturaleza de los mismos hechos y cómo los científicos o las científicas creen tener acceso a ellos. Y el segundo, pues, atañe a cómo se derivan de los hechos una vez que han sido obtenidos las leyes y teorías que constituyen el conocimiento. De ahí que se pueden distinguir unos tres elementos, unos tres componentes en esta postura adoptada por el punto de vista inductivista. Primero, que los hechos se dan directamente a observadores que son cuidadosos y desprejuiciados por medio de los sentidos. En segundo lugar, que los hechos son anteriores a la teoría y por lo tanto son independientes de cualquier teoría que se esté utilizando. Y en tercer lugar, que los hechos constituyen un fundamento firme, confiable, seguro para el conocimiento científico. En esa medida, pues, digamos así, estas serían en términos generales, pues, las características que tienen el inductivismo como base para el conocimiento científico. De lo que hemos avanzado hasta el momento, la pregunta entonces es, ¿cuál es el rol de la teoría desde esta perspectiva? La teoría, digamos así, cumple cualquier teoría que se utilice dentro del proceso de investigación científica, tiene una función de alguna manera derivada de todos estos procesos de inducción. Pero como a partir de los procesos de observación de los hechos, por vía inductiva se van generando estas leyes universales, estas teorías de carácter universal. La teoría es un derivado de los hechos observacionales de la experiencia. O sea, estos enunciados observacionales van a generar una teoría. Ahora, una vez estructurada la teoría, a través de este proceso de inducción, la teoría lo que va a, tiene como función, por un lado, las explicaciones y las predicciones que se derivan para poder, digamos así, tener una base del conocimiento científico. Estas características de la explicación y de la predicción son los elementos fundamentales y importantes de la ciencia, y la teoría cumple esa función. Entonces, una vez dada la teoría que se desarrolla por vía inductiva, por vía deductiva, una vez de estas perspectivas universales y generales que va estructurándose la teoría, entonces van a generar las predicciones a través de un proceso de razonamiento deductivo. Entonces, en este proceso de la producción científica, digamos así, desde el inductivismo, el razonamiento inductivo genera teorías, leyes universales, y el razonamiento deductivo parte de la teoría y permite hacer las respectivas predicciones. La lógica, de alguna manera, no se encarga de los razonamientos inductivos, solamente de los deductivos. Pero el proceso de conocimiento desde el punto de vista del inductivismo no es posible sin utilizar la inducción, pero también utiliza el proceso deductivo para las predicciones a partir de las premisas que se derivan o que se estructuran en la teoría. Entonces, otro elemento de la teoría, ¿no? La teoría permite constituir las premisas fundamentales a través de las cuales se desarrolla el proceso deductivo, que permitirán, a manera de conclusión, determinadas predicciones. Entonces, para el inductivismo, pues, la fuente de la verdad no está en la lógica,
sino de nuevo en la experiencia y en la observación, ¿sí? Entonces, a partir de estos procesos inductivos, que es una vía, digamos, generan las teorías y luego la teoría a través de la deducción va a generar estas predicciones, ¿sí? Entonces, este sería de alguna manera, por un lado, el esquema básico y la función de la teoría dentro del inductivismo. En los que nos has expuesto, Edison, sin duda el inductivismo va a tener varios quizás puntos o limitaciones que no permitan tal vez llegar al conocimiento o ciertas limitaciones en su enfoque mismo. Entonces nos gustaría que nos menciones cuáles son estas limitaciones del inductivismo. Quisiera de alguna manera referirme a tres de ellas, ¿no? En términos de problemas que pueden suscitarse al momento que asumimos una posición inductivista para la producción científica. El primero es la validez y la justificabilidad, digamos así, del principio de inducción. Esta validez y esta justificabilidad pueden ponerse en duda porque los argumentos inductivistas no son argumentos lógicamente válidos, porque podemos llegar, digamos así, de algunas premisas a conclusiones falsas, porque la observación de los hechos en distintas condiciones, en distintas circunstancias y con un gran número de observaciones, no necesariamente nos pueden llevar a conclusiones que sean adecuadas, correctas y verdaderas. Si en diferentes circunstancias observamos que un fenómeno X se produce en determinadas circunstancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, como pone Chalmers los ejemplos de los cuervos y en distintas circunstancias y con un gran número de observaciones, vemos cuervos negros, podemos concluir que todos los cuervos son negros. Esa conclusión no necesariamente es verdadera, porque posiblemente por las cuestiones de probabilidad, en algunas circunstancias, en algunas condiciones, de pronto podemos observar un cuervo que no es negro, entonces la conclusión no es adecuada, no es verdadera. Igualmente, por ejemplo, con lo que Bertrand Russell hace mención como crítica a la posición empirista e inductivista con el famoso pavo inductivista, y ya que nos acercamos también a las fiestas de Navidad. Entonces el pavo va a considerar, ¿no es cierto?, como le dan de comer todos los días, ¿sí? Todos los meses y todos los días le dan de comer, le dan de comer. Entonces el pavo puede concluir que le van a dar de comer todos los meses y todos los días. Pero esa conclusión que hace el pavo no es correcta porque el 25 de diciembre no le dan de comer, sino que es comido. Entonces, claro, o sea, esas circunstancias tiene, digamos así, de alguna manera eh, la, la dificultad de sostener de alguna manera rigurosa el razonamiento inductivista, ¿sí? Las inducciones son, digamos así, operaciones mentales que todos y todas realizamos, pero tiene estas dificultades cuando se colocan como criterios y como base del conocimiento y sobre todo del conocimiento científico. Un segundo elemento que vale la pena aquí destacar, que es un problema, uno de los elementos que señalamos eh, es que las observaciones que se dan de los hechos son independientes de la teoría. Y ese es otro problema.
Otro problema que, que cuestiona este criterio que la ciencia comienza con la observación. Y además con unos sentidos que estén en condiciones y situaciones, entre comillas, normales. Pero resulta que la visión, el modo de ver el mundo y la realidad también es una construcción social y cultural. Está, digamos, de alguna manera eh, eh, constituida esa visión por elementos teóricos previos. Como digo, las cosmovisiones, las distintas formas de pensar y ver el mundo que hacen que un observador que ve un hecho, un fenómeno, por la base cultural y por la matriz cultural en la cual está configurada su mirada, va a ser distinto de lo que vea otro observador de de otra cultura, por ejemplo, el misma realidad, los mismos hechos. Entonces, más bien es la teoría, cualquiera que ésta sea, la que va a determinar de alguna manera la observación y no al revés. Alguna vez yo conversaba, discutía estos problemas con profesores secundarios y los profesores de biología, las profesoras de biología señalaban que cuando un niño ve, se asoma a ver por el microscopio, ven células. Yo les decía que no es posible, porque si no hay una idea previa de lo que es una célula, no se observan células. Posiblemente si no tenemos claro la idea de célula o no tenemos idea de célula y vemos por el microscopio, vamos a ver cosas muy distintas, ¿no? Desde las concepciones, prenociones, prejuicios, desde esas configuraciones, digamos así, míticas, mágicas, religiosas, que está configurada la mente, por ejemplo, de un niño, cuando ve por el microscopio va a ver esas cosas, ¿no? Va a ver esos elementos. Entonces, para ver una célula tenemos que tener de manera clara y distinta qué es una célula. Entonces, ahí sí podemos ver células. Entonces, este elemento de que la observación, ¿sí?, es independientemente de la teoría, es un problema al rato justamente de establecer este criterio incluso de objetividad de de la, de la ciencia, ¿no? Y en tercer lugar, pues hay otro problema que tiene que ver con las teorías científicas y la diversidad de teorías científicas, porque desde el punto de vista inductivista, empirista, positivista, cualquier teoría que tenga la pretensión de cientificidad tiene que basarse en los hechos. Pero resulta que hay teorías que no hacen eso y que se las considera también ciencias, por ejemplo, como el caso de las matemáticas, ¿sí? Las matemáticas no parten de la observación de la realidad, tampoco tienen como base el criterio de verificabilidad y de comprobabilidad para poder fundamentar su cientificidad. No parten de enunciados observacionales, porque lo que piensa la matemática no es en entidades reales y concretas, en hechos o en fenómenos observables, sino en entidades abstractas. Entonces, las matemáticas, por ejemplo, también la lógica, no seguirían rigurosamente este criterio de la observación de hechos, pero ni siquiera la física, porque la física galileana en el siglo XVII, ¿sí?, se matematiza, es decir, no parte de la observación de hechos, sino parte de, por ejemplo, espacios geométricos, ¿no? Entonces, no hay este criterio ni siquiera en la física de observación o de enunciados observacionales como base de la construcción teórico-científica.
Y así también en las diversidades de ciencias, ¿no? Que no parten de la observación. Entonces ahí hay otro criterio, digamos, que puede ser problemático al rato de pensar la ciencia y el conocimiento científico desde una postura inductivista. Muchas gracias. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, Radio Escucha, al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.